¿Para qué sirven los artistas? En términos prácticos no servimos para nada. Si alguien se enferma o si a alguien se le descompone su coche o si tiene un problema legal, no llaman a un artista, sino a un doctor, un mecánico o un abogado. Nunca un artista. De hecho, somos bastante inútiles ahora que lo pienso. Cuando alguien nos pregunta a qué nos dedicamos, nunca tenemos una respuesta certera que satisfaga la curiosidad de quien nos pregunta. Y menos aún si nos preguntan si podemos vivir de esto, en términos meramente económicos. Cosa que tampoco podemos responder, ya que esa pregunta jamás se le hace abiertamente a un doctor, un mecánico o a un abogado, puesto que se da por esto que les da suficiente para vivir y son profesionales incuestionables. Entonces, ¿para qué servimos? ¿Para qué sirve un pintor, un cineasta, un literato? ¿Qué diablos gana la humanidad con un actor, un comediante o un músico? ¿En qué nos ayuda un escultor, un director de escena o un compositor? ¿Cómo resuelve nuestros problemas de vida alguien así? ¿De qué nos han servido Beethoven, Chava Flores, Akira Kurosawa, Callas, Pete Amor, Robert De Niro, Mario Benedetti, Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Gustavo Cerati, Jaime Sabines, Pedro Almodóvar, David Alfaro Siqueiros, Roger Waters, Rodrigo, Julio Jaramillo, Jodie Foster, Miguel Hernández, los Beatles o hasta Juan Gabriel? ¿De qué servimos los músicos callejeros, los zanqueros, los clowns, los payasos, los titiriteros, los cuentacuentos, los fotógrafos, los mimos, los acróbatas, los cantantes, los bailarines, los dibujantes, productores y los actores? Obviamente para nada práctico y mesurable. No podríamos arreglar ni una planta ni resolver un problema de crédito bancario. Nuestra única función en esta vida es tocar los corazones y los pensamientos de la gente. Somos capaces de hacer reír o llorar, pensar o disfrutar a alguien sin tan siquiera tocarlo. Un cineasta o un actor te puede conmover hasta las lágrimas y un pintor o un fotógrafo te puede transportar en el tiempo, mientras que un clown o un escritor te puede hacer pensar al mismo tiempo que ríes o lloras. Un músico o un compositor te puede tocar y llenarte de tanta vida como un acróbata te puede sorprender de manera insospechada y marcar tu vida. Somos capaces de hacerte cuestionar sobre tu propia existencia mediante la belleza y la crudeza del arte. No sé qué tan necesarios seamos, pero lo que sí sé es que la vida sería muy diferente sin nosotros. Tal vez más aburrida, tal vez más autómata. Así pues, los artistas somos la representación más elaborada de la necesidad humana de expresión. No más para eso servimos. Texto del músico mexicano Nacho Pata. Soy Fernanda Barca, psicóloga, terapeuta y licenciada en literatura creativa. Esto es El artista como medium, un camino entre la cima y el abismo. La inspiración humana, relacionada con distintas expresiones artísticas, literarias y también a grandes descubrimientos y reflexiones en los campos de la filosofía y la ciencia, es algo que ha llamado la atención de filósofos y pensadores desde la antigüedad. Sabemos que en la prehistoria, hombres y mujeres ya plasmaban símbolos en forma de esculturas o pinturas rupestres, así como también experimentaban la creatividad a través de danzas y vocalizaciones. Los investigadores en campos como la antropología, la historia del arte y la psicología sostienen la creencia de que la creatividad es algo que ha acompañado a la especie humana desde siempre. Es importante tener en cuenta que los y las humanas de la prehistoria no se expresaron creativamente teniendo en cuenta algo como lo que hoy podemos llamar un espectador o un público. Es decir, no había pretensiones de reconocimiento creativo por parte de quienes se expresaban. Nuestros ancestros y ancestras experimentaban artísticamente por el mero goce de poder expresarse, así como las niñas lo hacen instintivamente antes de saber hablar. Se cree que particularmente con la danza y los sonidos vocales, o los producidos con algún utensilio, las mujeres y hombres primitivos descubrieron el poder que las actividades creativas ejercían en el estado de ánimo.
pudiendo llevarles a distintos estados emocionales según la actividad que desarrollaran. Probablemente de ahí que las actividades creativas se instalaran como algo propio de rituales o momentos significativos, como defunciones, nacimientos o ceremonias para la caza o guerra, lo que permite comprender los inicios de la expresividad creativa como una actividad que al menos facilitaría 3 tipos de experiencias. La experiencia de hacer algo sin la búsqueda de una finalidad necesaria, la de sentir una amplificación o diferencia en la comunicación con otros, al ser esta acompañada por la cualidad expresiva, y la experiencia de conmemorar o enaltecer las emociones asociadas a momentos significativos de manera colectiva, siendo esta última la que quizás incorpora a las 3 experiencias anteriores. Es así como se plantea que el origen de la creatividad en la especie humana va de la mano a la experiencia de la espiritualidad. No estudio antropología, ni historia del arte, ni sigo alguna religión. Sin embargo, imagino que lo anterior debe causar controversia o al menos muchas preguntas en varios círculos. Tal vez la mayoría de las personas asocia la palabra espiritualidad a religiones o filosofías que declaradamente tienen ese fin. ¿Pero es la espiritualidad propia de estas solamente? Al proponerse que las expresiones creativas iniciales llevaban consigo la experiencia de lo espiritual, lo que se está comunicando en realidad es que el arte fue quizás la primera forma en que humanos y humanas pudieron realizar una actividad que les permitiese sentir algo así como una conexión con algo más allá de los estados emocionales usuales en individualidad, más allá de la manera de conectar con otros, más allá de la forma de vivir y sentir vivencias específicas y la creatividad de por medio. La idea de la existencia intrínseca entre arte y espiritualidad tiene que ver con las primeras experiencias humanas de experimentar estados percibidos como trascendentes o transindividuales, es decir, con el vivenciar el tránsito de un estado de conciencia a otro, mediado por la incorporación de expresiones creativas, observando así la amplificación de los sentidos. Tiene que ver con el acceso a estados que al parecer les permitieron sentirse más en contacto consigo mismos, más cerca y más conectados con los otros y con la naturaleza y, por qué no decirlo, posiblemente también más conectados con el universo. En la antigua Grecia, filósofos y pensadores de la época elaboraron teorías respecto a qué era aquello que sucedía a los poetas cuando engendraban un poema. ¿De dónde venían esas palabras que entrañaban gran verdad y sabiduría? Palabras que tenían la capacidad de conmover a su público, haciéndoles conectar con lo más doloroso y lo más bello de la experiencia humana. ¿Cuál era la naturaleza de ese fenómeno? Fue Platón quien dijo sobre la creación poética y los poetas que no es por arte que ellos dicen estas cosas, sino por cierta virtud divina. Es la divinidad misma la que habla y se dirige a nosotros a través de ellos. La gran poesía, la verdadera poesía, es solo posible cuando proviene de un delirio divino. La creación poética, como todos los logros que no dependen enteramente de la voluntad humana, contiene un elemento que no es escogido sino dado. Nadie que intente componer poesía en un estado de sanidad mental y recurriendo a las reglas del arte, logra algo grande. Vuelve a plantearse acá el carácter de la experiencia artística, su generación y la contemplación por parte de otros, como algo de condición espiritual, en el sentido de que se esboza como un lugar en el que se accede a un algo que se encuentra más allá de lo humano, o al menos del estado de conciencia humana considerada como normal y habitual. Y si bien estoy hablando de poesía, y en general me referiré a lo literario, pues es sobre lo que más conozco, creo que mucho de lo que acá ocurre es extensible a la creación y la experiencia artística en general, en todas sus posibilidades. Pero regresemos a los griegos y a la idea de que el acceso a cierto tipo de sabiduría, una especie de sabiduría considerada como superior, solo era alcanzable por medio de estados de conciencia alterados. Posiblemente, este sería el inicio de la asociación que suele hacerse entre genialidad y locura. Surge la visión de que la locura, o mejor dicho, en estado de conciencia extraordinarios,
recibe algún tipo de verdad y conocimiento de extremado valor. Grandes poetas de la historia, ya de nuestra época o más cerca de ella, han coincidido en señalar la naturaleza de la poesía como un fenómeno que no sienten que les pertenezca del todo, incluso muchas veces señalando que aquello que dicen o expresan ni siquiera entienden muy bien qué significa. Muchos comentan que a veces solo se presenta como una necesidad desconocida y misteriosa, como una voluntad con vida propia que lucha por materializarse a través de ellos. Las poetisas y los poetas, así como otros artistas, también han mencionado los conceptos de divinidad o mediumidad, para intentar dar cuenta de lo que entendemos como inspiración creativa. La poeta uruguaya Juana Ibarburu decía: «Siempre las primeras estrofas se me aparecen como una centella, a veces provocadas por una emoción cualquiera, visual o interior, a veces sin ninguna causa controlable. La realización poética auténtica no es más que una mediumnidad, convencimiento que abate todo orgullo, ya que es claro que el ser humano no es entonces más que el instrumento de las presencias invisibles». El poeta chileno Raúl Zurita, por otro lado, en una entrevista del año 2018 comentaba: «Si uno supiese de dónde nacen los poemas, cuando uno es joven tiene la obsesión de la voz propia, cuando ya se es viejo se entera de que la voz propia es de todo menos propia. ¿Quién es esa persona que ocupa tu cuerpo y te hace describir de un modo distinto a lo que hablas?». Los griegos tienen una respuesta: las musas. Nosotros nos reímos de eso, pero en el fondo no se superó esa respuesta. Creo que fundamentalmente es una compensación a tu vida, compensación a esa desmesurada carencia, al daño que tú hiciste y al que te hicieron. En otro fragmento el poeta añade: «Puedes sentir la lucha entre lo que la lengua quiere decir a través de ti y lo que tú quieres decir para la lengua. Por eso no hay poeta castellano que no sea firmemente cristiano. Si tú sacas a Dios de la lengua castellana, se crearía un abismo más grande que el océano Pacífico. Dios existe en la lengua. Tú puedes no creer, yo soy ateo, cada día más. Pero la lengua pone sus propias estructuras, su voluntad de ser. Finalmente, los grandes poemas son aquellos en los que triunfa la lengua y no donde triunfa la voluntad del poeta». La poeta argentina Alfonsina Storni, el año 1938, comentaría que para ella su poesía era una forma de liberar, no solo a ella, sino a su madre y a todas las mujeres que no tienen o no han tenido voz. Citando a Cixous y Clement, decía: «La poesía existe solo sacando fuerzas del inconsciente, y el inconsciente, como el otro país sin límites, es donde sobrevive la mujer reprimida». Desafortunadamente, 8 meses más tarde, Alfonsina se suicidaría en las profundidades del mar. Esto hace necesario comentar que previamente Storni había indicado que, al menos parte de sus poemas surgieron para no morir, como una manera de poder evadir o soportar una realidad compleja. Zurita, a su vez, refiriendo a los inicios de su escritura, comentó: «Yo escribí para no enloquecer, porque yo estaba tan mal, todo se me derribó. Estaba finalizando la carrera y me llevaron preso el mismo día del golpe. La única manera de no enloquecer fue imaginar cosas absolutamente delirantes, poemas en el cielo, y después, para mi sorpresa, algunas de esas ideas tomaron forma. Pero en ese momento era solamente mi reacción para no enloquecer». ¿Qué relación existe entonces entre creación y la necesidad de salvarse, de poder transitar el horror y la oscuridad a través de la imaginación o en la búsqueda de poder aferrarse a los resquicios de luz que, si se invoca, quizás aún existen? ¿Puede hacernos el arte y su cultivo, y ya no me refiero solo a los artistas, más fuertes frente al dolor? Personalmente creo que sí, y que comentarios como los de Zurita y Storni son un testimonio de ello. Lamentablemente, experimentar la condición humana con gran sensibilidad e intensidad no solo hace de los artistas y de las personas sensibles en general personas más receptivas a la belleza. Son ellos también, como contracara de lo mismo, personas más vulnerables al horror y la desesperanza cuando ella aparece. Es sabido, por ejemplo, que muchos artistas que sufrieron de estados mentales que a ratos transitaban con gran dificultad,
Mantuvieron diarios de vida en los que plasmaban sus emociones, reflexiones y como ejercicio de observación de sí mismos, como un acto en el que se desahogaban, una manera de comprenderse, de volver a su centro o de salir de este. En fin, como una manera de experimentar estados de conciencia alterados por las emociones que no los pusiera en peligro. Incluso en algunos casos, como comentan Raúl Zurita y Storni, sus creaciones surgieron como una consecuencia secundaria de algo que en su origen fue solo un acto instintivo de supervivencia. Desde el fulgor de los versos de Huidobro, solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Hasta el dolor de Alejandra Pizarnik, quien dice que escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Ni el primero estuvo libre de momentos difíciles y dolorosos a lo largo de la vida, como todos, ni Pizarnik simplemente fue una persona que habitó la melancolía. Lo cierto es que en todos ellos hubo una búsqueda por comprender, interiorizar, amplificar y tal vez en algunos casos, por crear un sentido dentro de un mundo que carecía de él. Tal es la fuerza de ese ímpetu y conexión con ese algo que hemos llamado más allá, que les admiramos no solo por cómo lograron transmitirnos aquello, sino que también por cómo el fuego de esa intensidad nos ha hecho conectar y descubrirnos a nosotros mismos de manera más profunda. Hablemos un poco de psicología y psiquiatría. Dos grandes estudios llevados a cabo en los años 80 arrojaron información importante respecto a la posible relación entre creatividad y mayor probabilidad de padecer trastornos del ánimo o esquizofrenia. En el primer estudio, que comparó escritores y estudiantes de literatura con población general, se observó que el 80% de los escritores, parte de la investigación, había padecido un trastorno del ánimo, lo que significaría que los escritores tenían un riesgo 4 veces mayor de padecer un trastorno del ánimo en comparación a quienes no lo eran. En el segundo estudio, en el que se comparó a ganadores de concursos de poesía y de arte con población general, se concluyó que los artistas participantes tenían 5 veces más posibilidades de ser diagnosticados con trastorno del ánimo, mientras que 6 veces más de ser diagnosticados con trastorno bipolar. Posteriormente, la psiquiatra e investigadora Shelley Carson, a raíz de su investigación Creatividad y Psicopatología, un modelo de vulnerabilidad compartida, publicado el año 2011, explica que las personas altamente creativas, comparativamente a personas con una creatividad promedio, tendrían rasgos elevados para el desarrollo de psicopatología como trastornos del ánimo, trastornos del espectro de la esquizofrenia y alcoholismo. Las características compartidas entre las personas con este tipo de patologías y las personas altamente creativas eran las siguientes características: poseer desinhibición cognitiva, lo que significa un mayor acceso de estímulos a la conciencia, tener un estilo de atención motivado por la existencia de lo novedoso y la presencia de hiperconectividad neuronal, o sea, una conexión aumentada entre estímulos dispares entre sí. Estas similitudes estarían dadas por irregularidades en los sistemas de neurotransmisores de serotonina y dopamina, característica que predispondría a las personas a experimentar estados mentales alterados de conciencia, que proveerían acceso e interés en material asociativo que usualmente es descartado por la percepción consciente en estado de vigilia. La diferencia en que la balanza se incline hacia mayor posibilidad de patología o hacia el desarrollo de un tipo de creatividad que proporcione bienestar, autorrealización e integración en la sociedad a la persona, según Carson, estaría dada principalmente por la presencia de factores cognitivos protectores, tales como poseer un alto coeficiente intelectual, tener buena memoria de trabajo y tener capacidad de adaptarse a ideas o contextos nuevos. Otros hallazgos de esta investigación revelaron que los lapsos de creatividad más alta se daban en las alzas de ánimo, tanto en personas con o sin desórdenes del ánimo, y que personas con trastorno bipolar moderado tenían más capacidad de desarrollar su creatividad que personas con bipolaridad en estado severo. Por último, se descubrió que los familiares directos de personas con las patologías mencionadas
pero que no padecieran estas mismas, son también personas altamente más creativas que el promedio de la población. En Chile, el psiquiatra Pedro Retamal, especialista en trastorno bipolar, por medio de sus redes ha publicado información en la que también ha enfatizado en los altos niveles de liderazgo y creatividad presentes en las personas con enfermedad bipolar. En un video en el que habla sobre los aspectos que a su parecer son positivos de la enfermedad bipolar, señala que estas personas son especialmente relevantes para el desarrollo de la cultura y de la sociedad. Es más, la opinión de Retamal es que las personas con enfermedad bipolar, así como los parientes sanos de estas personas, constituyen el reservorio cultural de la humanidad. Voy a regresar a los resultados de Carson por un momento. Creo importante recalcar que los factores protectores de salud mental que la autora menciona dependen en gran medida de la situación cultural, económica y social en la que se desarrolle la persona, y no solo de la suerte genética. De hecho, me llama la atención que ese aspecto no se mencione. El acceso a una buena educación, crecer en un ambiente protegido, tener cubiertas las necesidades básicas, sentirse escuchado, atendido y contenido emocionalmente en la niñez y adolescencia, son elementos clave para que las personas puedan desarrollar su potencial en relación al coeficiente intelectual, la memoria de trabajo y la capacidad para adaptarse a ideas o contextos nuevos. En realidad son elementos básicos para que niños y niñas desarrollen prácticamente cualquier tipo de potencial. Cuando lo anterior falla, aumenta las posibilidades de desarrollar problemas de salud mental y hay una disminución o dificultad en la calidad de los procesos cognitivos. Por otro lado, aunque la niñez y adolescencia son de extrema importancia para todas las personas, pero en este caso específicamente para el desarrollo de una creatividad nutritiva y la prevención de la aparición de patología mental, Carson no menciona otros factores de protección de la salud mental que pueden desarrollarse en etapas posteriores y en las que no incide la genética. Solo por mencionar algunos, puedo mencionar, por ejemplo, el tener la posibilidad de acudir a terapia, poder vivir en un lugar tranquilo, cultivar la pasión por algo que amemos, aprender a desarrollar relaciones sanas en las que haya cuidado mutuo, realizar ejercicio, entre muchísimos otros. Retamal también señala que hay evidencia de que 90% de pacientes con esquizofrenia experimentan carencias afectivas posterior al diagnóstico, así como una alta estigmatización. Nos estaremos preguntando, como sociedad, realmente, ¿cuánto contribuimos a que las enfermedades mentales en personas altamente creativas no aparezcan, disminuyan o les permitan llevar una vida que disfruten? Hablemos de Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo que rompió su amistad y trabajo profesional con Freud por haber cuestionado que el inconsciente fuese solamente individual, por dejar entrever en sus orientaciones cierto interés por la espiritualidad y el misticismo, y por considerar que la teoría psicosexual desarrollada por Freud no le hacía justicia a la complejidad de la psiquis humana. Jung consideró que otorgarle un lugar tan preponderante a la sexualidad como motor básico a toda la orientación humana era una visión limitada. Después de esa separación, Jung se vio asediado por estados de conciencia alterados, que le pareció que le llevarían al desarrollo de una esquizofrenia. Debido a su estado de salud mental, se vio en la obligación de dejar cátedras universitarias y realizar una especie de pausa en su trabajo y carrera. El psiquiatra comentaba que, después de la ruptura con Freud, comenzó para mí un periodo de incertidumbre interior. Y más que eso, de desorientación. Pensé entonces, ignoro todo a tal punto que simplemente haré lo que se me ocurra. Me abandoné así, conscientemente, al impulso inconsciente. Lo primero que se produjo fue el aparecimiento de un recuerdo de la infancia, tal vez de mis 10 o 12 años. En esa época yo me había entregado apasionadamente a juegos de construcción. Me acordé con claridad que había edificado casitas y castillos, con puertas y bóvedas, usando botellas como soporte. Para mi sorpresa, este recuerdo emergió acompañado de cierta emoción. Me dije a mí mismo, aquí hay vida. El muchacho anda cerca y posee una vida creativa que me falta. ¿Pero cómo puedo llegar a ella? En el libro rojo,
que se da a conocer recién el año 2009, Jung describe cómo en sueños el alma se convirtió en un profesor pequeño y gordo, a quien él le decía: «Yo también creo que me he perdido por completo. ¿Verdaderamente estoy loco? Todo es terriblemente confuso». El profesor respondió: «Ten paciencia, todo saldrá bien. De todos modos, duerme bien». A raíz de esos estados, Jung se preocupa de registrar con periodicidad sus sueños y comienza a pintar las imágenes que venían de su inconsciente. Las imágenes que luego aparecerían en el libro rojo. Por medio de entregarse a ese descontrol y aceptación de lo inconsciente, no exento de riesgos en todo caso, posteriormente el psiquiatra recuperaría la tranquilidad mental. No obstante, continuó otorgando un valor importantísimo a la exploración de estados alterados de conciencia por medio de la imaginación activa y con la escritura de sus sueños. Así Jung entendería el arte, en tanto expresión en estrecha relación con la vía inconsciente, como la vía regia al autoconocimiento, al desarrollo personal y como herramienta para transitar estados de salud mental complejos. ¿Qué pasaría si tuviéramos más posibilidades de evitar los estados de conciencia que nos desarman, que nos remueven, ya sea por una crisis vital, por un desequilibrio neuroquímico o por la razón que fuese? ¿Podríamos salir antes de ellos? ¿Tendríamos la posibilidad de salir de ellos si es que no estuviese clausurada esa posibilidad? ¿Sufriríamos menos? ¿Lo pasaríamos menos mal si es que no considerásemos esos estados siempre como la certeza de que algo anda mal en nosotros? Aquello que los griegos consideraron sabiduría divina, refiriéndose a la poesía, como a aquella voluntad transpersonal que artistas y poetas han experimentado como con vida propia, Jung lo explicó como una manifestación del inconsciente colectivo. El psiquiatra rechazó la visión freudiana del arte como una manifestación vinculada a la expresión del inconsciente individual, el que se comprendería también como una manera de transmutar traumas. Nuevamente Jung consideró limitada esa visión, considerando por un lado que el arte no debía someterse a psicoanálisis, pues no era una enfermedad, y que el arte, como forma de transmutar traumas provenientes del inconsciente individual, no solo no rescataba las dimensiones también luminosas del inconsciente personal, sino que en realidad, en su profundidad, el arte expresaba quizás algo más profundo, una forma o actualización del inconsciente colectivo, un estrato del inconsciente más profundo, ancestral, compartido por toda la especie humana e imperecedero. Para Jung, la creatividad y la obra de arte era un fenómeno suprapersonal. Así, él comentó que las grandes obras artísticas eran un ser vivo implantado en el alma de la persona. Si bien el concepto de inconsciente colectivo refiere a la idea de una estructura cerebral arcaica que perduraría en todas y todos nosotros, desde los orígenes de la especie humana, lo que permitiría que por medio de estados de conciencia alterados aparecieran significados e imágenes inconscientes, símbolos y experiencias que a lo largo de la historia se ha observado que perviven en todo tipo de culturas y religiones, Jung también se refirió al concepto de inconsciente colectivo en el arte como a la manifestación del inconsciente colectivo vivo y actual de cada época en la que vivieron los artistas. No solo la literatura, comentaría Jung, sino el arte en general, convoca esas figuras que más faltan al espíritu de la época, por su contacto con el inconsciente colectivo. Cualquier persona entregada a la creación será una especie de medium de la herencia social y primigenia, y con esa cualidad de intérprete contribuirá a compensar del modo más eficaz las carencias y la unilateralidad del espíritu de la época. De este modo señalaría, el artista abastecería a su sociedad de aquello desconocido que su época necesita en ese momento. Él también consideró que los artistas tendrían poca conciencia del extenso y múltiple significado de su obra, limitándose más bien a experimentar un aprecio estético por sus creaciones. De este modo Jung además aportaría reflexiones que permitirían comprender
que cada obra es nueva en la medida que se experimenta en distintas épocas y por personas diferentes, que hay una parte de esas creaciones que nos pertenece a todas y todos, y que quizá el mayor valor de una obra sea el de ofrecernos un espejo para observarnos, sea para bien o para mal. La aseveración de Jung respecto a que los artistas, al parecer, sí eran personas que de algún modo servían de canal a su época, lo que se condice con los hallazgos neurocientíficos en el que personas altamente creativas filtran menos estímulos a la conciencia, implicaría entonces el hecho de que los artistas y poetas, pero también personas altamente sensibles, no solo lidiarían a lo largo de su vida con los avatares del día a día y con los traumas individuales, sino que también, inconscientemente, serían personas que constantemente estuvieran en resonancia con el peso del inconsciente colectivo de la época. Me inclino a suponer que esa sensibilidad aguda a tantos estímulos personales, colectivos, ancestrales, ciertamente lleva consigo un agotamiento añadido. Esto podría significar a veces exceso de pensamientos, somatizaciones, alteraciones del sueño, entre otras manifestaciones. Creo entonces que podemos dimensionar la vulnerabilidad existente en artistas y personas altamente sensibles. Y me parece que esto es sumamente injusto, pues admiramos y nos beneficiamos del trabajo de artistas, filósofos y personas que se salen de norma y son incomprendidas en su tiempo. Personas que viven la luz y la sombra de lo que es existir de manera amplificada, pero que no siempre reciben el apoyo y ayuda que necesitan. Si tanto nos han aportado estados alterados de conciencia por medio del arte, así como la sabiduría que pervive en personas con patologías pese a su enfermedad, ¿por qué como sociedad hemos insistido tanto en seguir considerando esos estados o a esas personas neurodivergentes, que muchas veces también son artistas, simplemente como personas enfermas, como si ciertos estados o diagnósticos los despojaran de conocimiento, siendo que en realidad son quienes poseen un acceso privilegiado a estadios de comprensión que de hecho son necesarios para el desarrollo de todas y de todos? En mi impresión, probablemente ello se deba a que aún exista una reflexión poco desarrollada respecto al valor de esa divergencia y respecto a cómo ésta, a mi modo de ver, de manera evidente tiene relación con procesos que son necesarios para la salud personal y colectiva. Puedo suponer, en todo caso, que los avances respecto a la efectividad del uso de psilocibina como tratamiento para cuadros de depresión y ansiedad podrían significar que esta discusión se ramifique y devenga, entre otras cosas, en el valor de la neurodivergencia en la sociedad y en la necesidad de cuidar como sociedad a personas altamente sensibles, a artistas y a creadores. Pero esto no solo se trata de cuidar a artistas y a personas altamente sensibles. En realidad es algo que nos concierne a todos. Todas y todos hemos sufrido las consecuencias, y en este caso estoy hablando más específicamente de Chile, de las prioridades instaladas por el capitalismo desde hace décadas, evidenciando su colapso el año 2019. Poco fue el incentivo que todas las décadas anteriores hubo para el desarrollo de la vía creativa de las personas, del ocio, del disfrute, del asombro. Poco el apoyo a artistas, quienes, por el camino escogido, casi como un castigo, muchas veces deben lidiar con la precariedad. Poco el incentivo del desarrollo creativo y del arte en los colegios. Cada vez eran menos las horas de arte y música, pues no eran productivas. Todo esto es bastante irónico, pues es sabido que cuidar el arte y la creatividad por sí solo es una manera de generar que las personas gocen de mejor salud mental y satisfacción con sus vidas. No era depresión, era capitalismo. La pandemia significó un movimiento obligado e involuntario de mirar hacia el interior para muchas personas. Quienes afortunadamente sobrevivieron al COVID, tal vez después de mucho tiempo, tuvieron la oportunidad de volver a examinarse con detalle, observando cuestiones que era importante atender, pero que había sido más fácil ignorar antes del encierro. Muchas personas a quienes he tenido el agrado de acompañar como terapeuta
Me comentaron que en gran parte la pandemia, con toda su dificultad, también les había ayudado muchísimo a reencontrarse. Y en ese reencontrarse y aburrimiento también, no solo ellos, sino que todas y todos acudimos a la creatividad. Buscamos en internet cómo aprender a coser, a tejer, a cocinar, a editar videos. Tuvimos tiempos para leer, para quedarnos mirando el techo e imaginar cosas, para intentar tocar un instrumento, para escribir, para reflexionar con más tiempo, para mirar series y películas, para bailar solos, para hacer yoga, para retomar proyectos personales, para ordenar y embellecer la casa y así infinitamente. Pudimos perdernos un rato, detenernos, sumergirnos en estar con nosotros mismos haciendo algo agradable y nuevo, aumentando así la capacidad de poder estar con nosotras y nosotros, algo que probablemente cada vez íbamos perdiendo más. Hay personas que perdieron el miedo o ansiedad a intentar hacer algo artístico, porque según ellos eran malos, no tenían talento o les iba a quedar feo. Creo que esa recuperación es algo importante. Me gusta pensar qué pasaría si después del colegio hubiera un bachillerato obligatorio de artes y humanidades. Lo pienso porque me parece una buena idea por varias razones, pero también porque siento que no tenía idea quién era y qué quería a los 18 años. Y sé que no fui la única. El arte y el desarrollo del pensamiento van de la mano con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento enriquece nuestra vida de maneras infinitas. Seguro si esto ocurriera, nos daríamos muchísimas menos vueltas intentando descubrir quiénes somos, qué queremos y qué nos pasa. Psicólogos y psiquiatras trabajaríamos menos en atenciones clínicas y eso estaría perfecto. Los artistas y las personas altamente sensibles no solo vivirían mejor, disfrutando de la riqueza de su intensidad emocional, sino que sus obras brillarían aún con más fuerza, contribuyendo al crecimiento de todos y todas. Y no digo que el arte deba convertirse en autoayuda. Todas y todos vamos a sufrir igual, tenemos que saberlo. Por ello siempre existirán creaciones y artistas que nos permitan conectar también con esos estados y sombras que por cierto que también necesitamos mirar de frente. La diferencia sería que artistas y espectadores más veces podríamos conectar con esa sensación de algo más allá que puede facilitarnos el arte. Esa agitación que nos recuerda que estamos vivos y que después de todo, en lo profundo, todos pasamos por alegrías y tormentos similares. Tal vez tendríamos una relación más simple y menos juiciosa con el dolor, incluso aunque este nos sacara de casillas un rato, porque en realidad, si tuviéramos más espacio para transitarlo, tal vez eso no sería tan terrible. En el próximo capítulo hablaré sobre la relación entre creación y dolor biográfico, pero también por el originado en sociedad. Principalmente mencionaré a escritoras y escritores que buscaron la transmutación del dolor a través de la creación, algunos de ellos consiguiéndolo, y de paso regalándonos obras y reflexiones increíbles que muchas veces siguen desarrollándose hasta el día de hoy de la mano de nuevas generaciones de artistas y pensadores. El lado oscuro de esta historia, como sabemos, es que muchas y muchos de ellos no lograron sobreponerse, a pesar de todos sus intentos. Disfrutamos también la lucidez que existe en estados como la desolación y la desesperación, pero, al menos para mí es algo amargo, porque sé que podría haber sido distinto. Soy Fernanda Barca y esto fue El artista como medium, un camino entre la cima y el abismo. Este capítulo fue grabado desde los estudios de Radio Inventada del CC de Santiago. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. El artista como medium, un camino entre la cima y el abismo, es un programa de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Dirección General, Joaquín Jiménez Salvador. Producción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.